Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí y que funcionan pues prácticamente como un todo, o sea, es decir, con un mismo propósito, con un mismo objetivo y se encuentran interrelacionados. Estos elementos a su vez interactúan entre sí y bueno, pues una característica especial de los sistemas pues es que están como muy dotados o muy caracterizados por su organización. Entonces, pues eso es lo que hace que estén muy bien relacionados y sincronizados. Bueno, ¿qué es una medición? Bueno, entre una de las varias definiciones de medición, pues podremos encontrar que la medición consiste en determinar, o sea, es determinar qué proporción existe entre una dimensión de algún objeto o de algún circunstancia eh, y una cierta unidad de medida. Entonces, relacionar esos dos aspectos y obtener el resultado. Eh, Podemos también decir que la medición es comparar una cantidad obtenida de algo con otra cantidad, otra medida, más bien, la cual se conoce previamente al estudio de medición. O sea, ya tenemos nuestra medida, entonces vamos a aplicar esa misma medida en alguna circunstancia o en algún objeto. Es como la aplicación. Un sistema de medición es la colección de operaciones, procedimientos, instrumentos de medición y infinidad de otras herramientas como equipo de software o algún personal definido para asignar un número a la característica o circunstancia objeto que está siendo medida. Entonces es prácticamente como tener una base, algo genérico, este, una categoría principal que sea referente a las demás unidades de medida que de ahí se van a desprender. ¿Qué es una medida y cuál es su relación con una unidad de medida o una unidad de medición? Bueno, se conoce como medida, simplemente como medida, al resultado de medir una cantidad desconocida utilizando como parámetro una cantidad conocida. Eh, una cantidad conocida, pues las unidades de medición, ¿no? Que se derivan a su vez de los sistemas de medición. Eh, entonces, pues prácticamente la relación que le veo yo es que la medida es como mm, eh, pues no sé, como referenciar algo o pues prácticamente, valga la redundancia, medir algo y, y, y esa medida desconocida, aplicarle una unidad de medición correspondiente a lo que queramos obtener, ya sean, por ejemplo, no sé, alguna temperatura, metros, etcétera. Y eh, obtener eso, obtener esas unidades de referencia ya lo que queremos obtener y aplicarlas a esa unidad desconocida. Esa es la relación que le veo yo, pues. Las unidades de medida son los tamaños. Aquí tenemos otra definición de unidades de medida. Las unidades de medida son los tamaños de referencia que se han acordado para medir cada una de las distintas magnitudes físicas que necesitamos para estudiar, describir y comprender el mundo físico. Entonces, pues en resumidas cuentas creo que es eso. ¿Qué tipo de medidas conozco? Pues medidas desconocidas, pues como pienso que las medidas y las unidades de medidas están estrechamente unidos, pues yo puse, por ejemplo, el metro, el kilogramo, el centímetro, el kilómetro, el gramo, el milímetro, los litros.
Esas son unidades de medición, pero pues prácticamente cuando uno mide algo, una medida, pues lo convierte prácticamente eso porque es como su base, ¿no? Su, su estándar, por así decirlo. ¿Cuáles son los ejemplos de objetos de medición que identifico? Es decir, lo que mido o lo que se mide alrededor mío en la vida cotidiana. Pues, bueno, pues yo pienso que la distancia de ciertas cosas, una cantidad de líquido, la masa muscular, el tiempo, la superficie de algún lugar, el peso de alguna fruta o de alguna, este, de algún, sí, pues de algún recipiente, la temperatura, etcétera, ¿no? Son cosas sencillas que pues normalmente uno está expuesto a medir. Son desde las algunas que se me ocurrieron. Claro, hay más. ¿Qué tipo de instrumentos o aparatos, dice, se necesitan para medir eso que reconozco? ¿Qué se mide cotidianamente y cuáles son los sistemas de medición que utilizan estos instrumentos o aparatos? A ver. Ok, muy bien. Sí, pues la regla, o sea, por ejemplo, yo utilizo mucho en mi carrera, por ejemplo, pues la regla en distancias cortas, ¿no? El flexómetro en distancias regulares y pues ya el contador de metros ya cuando es distancias muy largas, ¿no? Eh, la báscula, la balanza, contenedores marcados con medidas, reloj o cronómetro, el termómetro, o sea, estos aparatos, pues, relacionados con la pregunta anterior, ¿no? Muy bien, pues, y los sistemas de medición que utilizan estos instrumentos o aparatos, pues puse el sistema de medición de la regla, el flexómetro y el contador de metros, pues es el sistema, es la distancia o la longitud. El sistema de la báscula y la balanza, pues la masa. Los contenedores, pues es la capacidad. El calor, el termómetro, pues es la temperatura. El cronómetro y el reloj, pues es el tiempo. Muy bien, la siguiente pregunta dice, menciona 5 ejemplos de unidades de medida relacionadas con tu forma de vida. 5 cosas que se miden de forma cotidiana en tu entorno y cómo se miden y para qué. Bueno, pues yo puse ejemplos de medida. Creo que ya los había puesto en preguntas anteriores, pero igual, pues estos son los que yo utilizo en mi vida cotidiana: el metro, el litro, la hora sobre todo, los centígrados y los kilogramos. O sea, pues es prácticamente lo que utilizo, y aquí puse varias situaciones cotidianas reales en las que pues yo los utilizo. Dice, por ejemplo, en la escuela suelo medir mucho los materiales para pues obtener un buen resultado en las maquetas, que queden proporcionadas y pues que todo embone bien, ¿no? Entonces pues utilizo la regla y el metro sobre todo, ¿no? Cuando estoy enfermo utilizo un termómetro para medir qué tanta fiebre tengo. Entonces pues, cuando estoy en cualquier lugar y pues necesito saber la hora para llegar a clase temprano, pues el reloj el reloj. eh, Cuando voy a cocinar una receta, por ejemplo, y dice la cantidad de agua que voy a necesitar, entonces pues puede ser una situación que se encuentre pues diariamente, ¿no? Cuando estoy comprando fruta o cereales y necesito medir pues la masa para saber cuánto es lo que me voy a llevar, cuánto no. Situaciones cotidianas. Siguiente pregunta. Explica las relaciones que existen entre la información que se genera en los ejemplos anteriores y los sistemas de medición que se utilizan. Pues yo la relación que les veo
es que se utilizan de manera cotidiana. O sea, digo, estos que mencioné no son los únicos sistemas de medición, hay infinidad de sistemas de medición, pero pues son los que yo utilizo más a diario y prácticamente todos se usan a diario. Entonces pues son una herramienta indispensable para tener una base o control de lo que se mide, pues sí, como aterrizar en cierta parte los objetivos que queremos lograr con estos sistemas de medición. O sea, es como una herramienta que nos ayuda. Eh, y creo que es la última pregunta. Explica a través de un comentario las relaciones que existen entre tus respuestas y el contenido del video de esta semana, de Happy Planet Index. Sí, observé el video y se me hizo muy interesante. Yo la relación que le encuentro al video y a mis preguntas, a mis resultados, es que pues los sistemas de medición, o sea, es pues prácticamente eso. O sea, el uso de sistemas de medición es muy marcado en, en el video y en mis respuestas. Y cómo estos sistemas de medición pues se pueden utilizar en ámbitos cotidianos de la vida para beneficiar pues la eficiencia de ciertas cosas y alcanzar un objetivo colectivo o común. O sea, es algo muy importante los sistemas de medición que nos ayudan pues aterrizar ciertas cosas y yo digo como tener una referencia o un como control sobre ciertas cosas, pues para darnos una idea de lo que estamos haciendo. No sé, así lo percibo yo. Pues esos son mis resultados y gracias.